Bueno, pues hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a la doctora Soledad Andrés. Muchas gracias, Sole, también por tu generosidad, por querer compartir con nosotros esta tarde. Deciros que Soledad es experta en longevidad y en well aging. Ella nos va a contar un poquito ahora que se va a presentar también ella su trayectoria, que es muy interesante. Y bueno, espero que aprendáis mucho y que sea una tarde maravillosa. Así que, Sole, te dejo ya a ti que los mandos, así que tú ya puedes Perfecto. compartir. Ahora mismo comparto pantalla. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy a la tarde reunidos con nosotros. Gracias, Carmen, por la invitación a todo el equipo de Inmunotech y también a Elena, que me hizo conocer un poco todo este mundo. Y la verdad es que estoy súper contenta y con muy buenos resultados. Voy a compartir ahora sin más preámbulos la pantalla, a ver si puedo. Me dicen si se Sí, ve. te has compartido. Sí, ya está. Ok. Todavía no está en modo presentación, pero ya te ve, ya la vemos. Perfecto, ahí creo que estoy en modo Ahora presentación. sí, Puede correcto. ser. Muy bien. Bueno, hoy un poco Carmen me había dejado libre el tema de lo cual podríamos hablar hoy, cómo relacionar el glutatión. Y la verdad es que el glutatión es una molécula clave en la longevidad. Entonces, si nosotros queremos cumplir los años sin enfermarnos y estar bien y funcionales, el glutatión tiene que ser preservado a nivel celular. Y un poco el título de esta charla es el glutatión como guardián de la longevidad, que nos está cuidando para que a medida que vayamos envejeciendo estemos cada vez mejor. Esto es un poco mi trayectoria, que es lo que decía Carmen. Yo soy médica internista, que se conoce también como médico clínico, y luego me adentré un poco más en el tema de longevidad, genómica, farmacogenética, toxicología ambiental, medicina biológica, que son mis maestrías. Son todas estas disciplinas que yo uno en la consulta a la hora de atender un paciente y de poder evaluarlo, ¿no? Y para hablar de longevidad, lo primero que tenemos que saber es qué es el envejecimiento. Entonces, saber que todos vamos a envejecer, no podemos escapar de eso en este momento, ya que es un decline progresivo de las funciones biológicas y esto nos va a hacer más susceptible a enfermarnos e inclusive a tener mutaciones del ADN. Pero acá es muy importante saber que hay un envejecimiento que se considera normal y un envejecimiento que se considera patológico. Entonces, el envejecimiento normal es cuando a medida que yo voy cumpliendo los años, voy a tener desgaste de mi cuerpo. Entonces, las articulaciones van a tener artrosis a partir de los 50, voy a tener presbicia cerca de los 40, pero hay enfermedades que nunca son normales en el envejecimiento. Por ejemplo, una hipertensión nunca es normal, una diabetes nunca es normal, un Alzheimer, una neurodegeneración nunca es normal. Pero estamos en una era en la cual la medicina y los médicos somos gestores de la enfermedad y no de la salud. Por lo tanto, ver un paciente sano es lo raro, es lo fuera de norma en este momento. Como por ejemplo, si alguien come de manera consciente y come bien, decimos, estás a dieta, cuando en realidad es lo que deberíamos estar haciendo todos. Entonces, hay como un poco que cambiar, desde mi punto de vista, los paradigmas para volver a entender el envejecimiento como un proceso biológico normal y que las enfermedades en este proceso biológico es lo que está fuera de la norma. Soledad, discúlpame, ¿puedes subir un poquito el volumen? Que hay alguna compi que dice que lo escucha muy A bajito. ver, déjame que yo ya me fijo. Ahí estoy al 100. No sé si se escucha mejor. Yo creo que sí que se oye mejor. Si no me van a sentir ruidito por ahí, me voy a acomodar el micro. Vale, Ahí mejor. yo creo que sí que se oye mejor. Ok. Entonces, nosotros tenemos un camino que este dibujito yo les hago a mis pacientes en las consultas desde que nacemos a medida que vamos cumpliendo los años y llegamos a ser adultos mayores, tenemos que transitar por este estado de salud permanente, sintiéndonos bien, sintiéndonos plenos, con energía, en la cual el cansancio no es parte de nuestra vida. Pero en algún momento podemos despegar hacia esta otra línea que es una línea de enfermedad. Y acá la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿por qué? Porque si, por ejemplo, llega un paciente y me dice, tengo dolor y yo lo que hago es darle un analgésico y no indagar el porqué de ese dolor, de alguna manera yo lo voy a estar condenando a que él tome o ella tome una medicación de por vida sin poder investigar o pensar las enfermedades de la causa, sino pensando las enfermedades del síntoma. Entonces, en esta rama de la medicina de la longevidad, nosotros siempre tratamos de encontrar la causa como perros sabuesos.
porque una vez que encontramos la causa, podemos ayudar a este paciente a transitar el resto de su vida en salud, que es un poco la idea, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos por qué nos enfermamos o por qué envejecemos de manera acelerada, hay algunos términos que yo les quiero transmitir que parecen difíciles, pero son más fáciles de lo que uno cree. Uno de estos términos que ustedes van a leer o van a escuchar mucho es el exposoma. Y el exposoma son todas las sustancias a las que nosotros estamos expuestos a lo largo de la vida. Pero fíjense qué importante, nosotros estamos expuestos a estas sustancias desde que estamos adentro de la panza de la mamá, o sea, desde nuestra vida intrauterina. Entonces, en el exposoma nosotros tenemos que considerar cómo ha estado nuestra mamá, porque de eso va a depender nuestros primeros años de vida, y los primeros años de vida, como la etapa del embarazo y también la del adulto mayor, son las etapas en las cuales somos más susceptibles a los tóxicos. Y también contarles que los tóxicos que nosotros pensamos que son solamente externos, no es así, también tenemos tóxicos internos a los cuales nosotros estamos expuestos si nuestro metabolismo o nuestro organismo no está bien. Entonces, recordemos siempre que la etapa crítica para cuidar de la exposición tóxica es primeros años de vida, que es cuando el sistema inmune está inmaduro, y también en la panza de la mamá, que es la vida neonatal. Y acá un poco transmitirles algo que a veces no pensamos, y es que estamos crónicamente intoxicados, todos nosotros, o sea, sin excepción. Fíjense este artículo publicado en la revista Medicina de Buenos Aires de Argentina en el año 2013. Estamos, o sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial, por ponerle una fecha, se han largado al mercado más de 80.000 productos químicos sintéticos. 80.000 en 50 años, de los cuales solo 200 han tenido una evaluación sobre neurotoxicidad y desarrollo intrauterino. Fíjense lo importante, de los 80.000 que han largado al mercado, solo 200 han sido estudiados para ver qué impacto van a tener en la vida intrauterina y en la neurodesarrollo o neurotoxicidad. Este mismo artículo, les repito que es del año 2013, ahora esto debe ser mucho peor, nos habla de 2.000 a 3.000 nuevos productos químicos presentados por año para ser autorizados. Y esto implica la producción de 5 a 500 toneladas de ciertos productos químicos anuales, lo cual es un impacto brutal para lo que es nuestra toxicidad o nuestro exposoma externo. De estos productos, 201 son neurotóxicos. Y la mitad de estos productos neurotóxicos se encuentran en los pesticidas que todos comemos todos los días de nuestras vidas, ¿sí? Hay otro estudio que se ha publicado más recientemente. Este estudio está publicado a principios de 2025 y está hecho por el sello que se llama Clean Label, que es un proyecto que analiza pureza en ciertos productos, que es muy importante porque cuando nosotros, por ejemplo, nos queremos cuidar y decimos voy a tomar un suplemento, si este suplemento ya está contaminado previamente, todo esto que yo estoy tratando de hacer por mí para estar mejor, al final me está empeorando la salud. Entonces, fíjense qué interesante, estamos, desde mi punto de vista, el cambio en salud va a venir por un pedido de la población, no de los médicos. La población quiere cuidarse. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ejercitamos, queremos tomar proteínas para mejorar nuestra masa muscular. Y este estudio analiza las proteínas de mercado de Estados Unidos. Se analizaron 160 proteínas, de las cuales casi la mitad tiene un 47% más de los niveles permitidos de plomo. Pero ¿cuál es el nivel permitido de plomo? El plomo en cualquier concentración daña la salud. Entonces, fíjense que esto es brutal, porque la mitad de la población está ingiriendo algo bueno y se está intoxicando. Y acá también a veces nosotros decimos ser vegano para estar más alcalino es mejor. Los polvos de origen vegetal tenían casi 2/3 más contaminación que los polvos de origen de proteína animal. Y los que eran saborizados a chocolate además contenían cadmio. El cadmio es un neurotóxico y es un cancerígeno directo para nuestras células. Entonces, fíjense, cuando nosotros inclusive estamos tratando de hacer algo bueno por nosotros, nos estamos intoxicando muchas veces sin saberlo. Primera recomendación, este sello es súper importante. Si ustedes encuentran un nutracéutico que tenga este sello de Clean Label, sabemos que está chequeado en cuanto a contaminación por metales pesados, pesticidas, etc. Inclusive se evalúa aquí también el bifenol A, que es un cancerígeno y funciona como un senoestrógeno. Esto quiere decir, imita hormonas, se une este bifenol A un receptor mío, funciona como una hormona siendo cancerígeno, desplazando mi hormona natural.
Gracias a Dios, en estos productos solamente 3 de los 160 tenían bifenol A, el resto estaba libre de bifenol A. Entonces, fíjense que tenemos un estudio del 2013 que nos habla de una contaminación muy importante y tenemos un estudio recién salido del horno también con mucha contaminación. Entonces, para entender un poquito, tenemos las toxinas que son endógenas, que se llaman endobióticos, que son las que yo produzco, y las toxinas exógenas, que se llaman xenobióticos, porque provienen de xeno, que es extraño, y biótico vinculado a la vida, que son todas las toxinas ambientales. Acá yo un poco les voy a hacer un mapeo de todo lo que consumimos que tiene contaminación. Químicos, los productos de combustión, las micotoxinas que se generan en los cereales cuando están mal almacenados, todos los aditivos nitrogenados o las nitrosaminas que vienen en las carnes curadas, por ejemplo. Eh, Disruptores endocrinos, como dijimos, el bifenol A, las pastas de dientes, los productos de cosméticas en las mujeres, las cremas, cómo cocino los alimentos, todo esto me va a dar mayor o menor contaminación. Y si hablamos de metales pesados, los metales pesados están en las pinturas, están en antes se colocaban amalgamas dentarios, no sé si hay gente de la edad que se ha colocado alguna vez una amalgama, yo he tenido amalgamas, y en los pescados, ¿sí? Sobre todo. Y también, por ejemplo, el arsénico puede estar en ciertos materiales o utensilios de cocina que utilizamos, como el teflón, que además tiene microplásticos, ¿no? Y también tenemos nuestras toxinas endógenas, que vienen, por ejemplo, si mi flora intestinal o mi flora bucal o mi flora pulmonar no está bien, yo voy a producir toxinas bacterianas que me van a intoxicar. Puedo tener una colonización por hongos o por parásitos que van a generar otro tipo de toxinas que van a sumar a esta intoxicación que tengo. Los compuestos nitrogenados que salen del metabolismo de las proteínas y el principal hoy en día que genera intoxicación interna es el estrés con el cortisol. El cortisol es un disruptor metabólico y es un disruptor neuronal, al punto que es la principal causa de muerte neuronal no programada por tu organismo. Cuando yo estoy estresada, las neuronas mueren, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es no solo mirar hacia afuera, sino también poder mirar hacia adentro mío cómo estoy y trabajar sobre algo que también es la gestión emocional. Y otro término que van a leer quizás y que yo se los quiero transmitir hoy es el término de bioacumulación y biomagnificación. Esto un poco significa que los más chiquitines de la cadena alimentaria son los menos contaminados, pero los que estamos al final de la cadena alimentaria, que somos nosotros, somos los que recibimos contaminación de absolutamente todo. Entonces, una medida, por ejemplo, para disminuir la contaminación externa puede ser, en lugar de escoger un pescado grande como es el salmón o el atún, elegir un pescado más chico como la sardina que va a tener mucho menos contaminación, ¿sí? Lo mismo pasa a nivel de los animales, o tratar de escoger verduras orgánicas, ¿no? En el caso de que se pueda. Luego, si quieren, yo les puedo dar algunos tips de cómo eliminar los pesticidas. Y una de las preguntas que yo me hago es por qué a veces vemos una persona de 50 que parece de 40 o vemos una persona de 50 que parece de 70, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Y la segunda pregunta es ¿cómo quiero llegar? ¿Cómo quiero llegar a esa etapa de la vida? ¿Cómo quiero llegar a los 50, a los 60 y a los 70? Y empezar a tomar medidas activas a partir del hoy y el ahora para prolongar este estado de salud. Y ahora sí vamos a hablar, habiendo hecho una introducción de qué es el envejecimiento y por qué estamos como estamos, de qué es la longevidad. La longevidad nos habla de años de vida, vivir la máxima cantidad de años de vida posible para la especie, pero no solamente años, sino con buena calidad de vida. Esto significa que a medida que yo voy cumpliendo los años, sea funcional, pueda estar activo, pueda realizar mis actividades, me sienta enérgico, no tenga dolores, no tenga enfermedades. Esto es la longevidad. ¿Mm? Depende de la genética, pero aunque no lo crean, la genética es el menor porcentaje. Depende mucho del estilo de vida, alimentación y el entorno. Y acá les he puesto algunos, esto está sacado de estudios publicados en buscadores médicos que nosotros tenemos. El buscador médico se llama PubMed, es a donde buscamos generalmente los médicos. Pub viene de publicaciones en inglés y med médicas. Estos son datos de estudios, por ejemplo, la expectativa de vida nuestra podría ser hoy
150 años según la ciencia. La persona que más ha vivido en el mundo ha vivido 126, pero la expectativa de vida en España son de 83 a 86 años. Entonces, ¿qué está pasando en estos 30, 40 años que yo tengo menos de expectativa de vida? Podríamos disminuir la mortalidad en un 50% si preserváramos la masa muscular a medida que vamos cumpliendo los años. Esto nos habla del impacto tan importante de la actividad física y de preservar mi masa muscular a medida que voy envejeciendo. Y fíjense, este estudio es muy curioso porque han evaluado comida chatarra, yo le llamo así, se le puede llamar de otra manera, pero en este caso han evaluado algo que es muy común en Estados Unidos, que son los hot dogs o los perros calientes, y por cada perro caliente que me como, tengo 36 minutos menos de vida. Imagínense las personas que se comen 2 por día porque no pueden hacer otra cosa, o me como 1 por semana. ¿Cuántos meses, días, años estoy restando la vida? Y esto nos habla un poco del impacto que tiene la alimentación sobre nuestra expectativa de vida o nuestra longevidad. Segunda pregunta, si conocemos por qué ocurre, ¿podemos retrasar o revertir el envejecimiento? Hoy en día la respuesta es sí. El envejecimiento es multifactorial, como ya hemos podido ver, hay toxinas, hay genes, hay epigenética, hay muchas cosas que conjugan a favor o en contra de que vivamos más o menos, pero la realidad es que hoy nosotros podemos, yo uso una palabra que se llama hackear, porque no podemos no envejecer, pero sí podemos retrasar y revertir. Entonces, yo tengo 46 años, no tengo presbicia todavía, cuando la debería haber tenido cerca de los 40 según lo que dice la ciencia. Y esto no es porque quizás mi genética sea ideal, sino es porque yo hago cosas para que esto no suceda todavía. Probablemente tenga presbicia cerca de los 50, pero he logrado ganarle 10 años a una enfermedad por envejecimiento, que no es enfermedad, es desgaste. Esto es una fotito de una revista que se llama Cell, que es una revista bastante importante a nivel científico, publicado en el año 2013, que nos habla de lo que nos lleva a envejecer, ¿sí? Como van a ver, hay un montón de factores que nos van a llevar a envejecer. De esto podríamos estar hablando 5, 6, 7 horas, 2 días, 3 días, pero hoy yo voy a hablar solamente de uno de los factores que nos lleva a envejecer y que vamos a poder modificar con esta molécula maravillosa que es el glutatión, que se llama disfunción mitocondrial. La mitocondria es una partecita muy pequeñita que nosotros tenemos adentro de la célula, que es nuestro motor energético. Cuando la mitocondria funciona mal, nuestro cuerpo funciona pésimo y nos vamos a sentir cansados. Entonces, yo muchas veces lo comparo con el motor del coche. ¿Qué pasaría si nosotros a nuestro coche, en lugar de ponerle una gasolina sin plomo, le ponemos un aceite de girasol? ¿Cómo va a andar ese coche, ese motor? Ese motor va a andar fatal, porque no le estamos poniendo el combustible que necesita. Y al andar fatal no va a generar lo que necesita, que es desplazarse o llevarnos a algún sitio. Y acá, cuando nosotros hablamos de disfunción mitocondrial, vamos a tocar una de las teorías más importantes a nivel de envejecimiento, que es la teoría de los radicales libres, que está propuesta desde el año 1956 y hoy en día se sostiene vigente. ¿Por qué? Porque absolutamente todas las enfermedades crónicas y degenerativas y el envejecimiento se asocia con un aumento de estos radicales libres, ¿sí? Y el problema no es solamente que aumenten, sino es cuando yo pierdo el equilibrio, por eso es esta fotito, y los radicales libres son muchos y el poder antioxidante de mi plasma se queda corto para contrarrestar esta agresión. Cuando esto sucede y yo tengo mucho de esto y poquitos antioxidantes, voy a entrar en un estado que se llama estrés oxidativo celular, ¿sí? Que es lo que nos lleva a envejecer y a enfermar de enfermedades crónicas. Para esto yo les voy a contar un poco qué es un radical libre. Nosotros tenemos adentro de nuestras células átomos, que es la estructura más pequeñita, ¿sí? Y los átomos tienen en sus órbitas externas estos circulitos que yo les he puesto acá, que son los electrones. Un radical libre es un átomo que le falta un electrón. Entonces esto lo hace súper inestable, agresivo, y va a estar chocando permanentemente contra otra molécula buscando sacar un electrón o robarle un electrón. Cuando esto sucede, esta molécula se transforma y saco este electrón, se transforma inmediatamente en un radical libre. Entonces es un fenómeno en cadena que es muy difícil de parar para el organismo cuando no tengo los antioxidantes necesarios. ¿Cuál es el problema? Este radical libre va a chocar contra todo.
Entonces, por ejemplo, si choca contra un aminoácido que configura una enzima, la actividad de esa enzima ya no se puede llevar a cabo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos por hablar hoy de glutatión y este radical libre choca contra la cisteína, que ahora lo vamos a ver, que es un aminoácido que conforma el glutatión, la molécula ya no se puede formar. Y si choca contra la membrana celular, la va a deformar y la membrana celular, luego van a ver imágenes de células en vivo que les he traído, eh, es una estructura totalmente maleable y flexible porque esto permite el intercambio con el exterior de la célula. Pero cuando el radical libre la choca, la vuelve inestable, la mella, ¿sí? Y la membrana celular deja de cumplir su función. Esto es un poco para representarles que es un fenómeno en cascada. Cuando nosotros tenemos un estrés oxidativo alto, es muy difícil de parar, salvo que hagamos algo al respecto. ¿Cuándo y cómo generamos los radicales libres? Los radicales libres se generan absolutamente por todo. Entonces, si yo respiro, genero radicales libres. Si yo como, genero radicales libres. Si hago ejercicio o me estreso, también. Por supuesto que no va a ser la misma cantidad de radicales libres si yo respiro en Madrid o respiro en la punta de una montaña. ¿Por qué? Porque cuanto más contaminación ambiental tengo, más radicales libres voy a generar. La idea un poco de esta imagen es que ustedes sepan que los radicales libres son normales. Los tenemos siempre. El tema es que tienen que estar en equilibrio con nuestros antioxidantes internos. Y ahora les voy a hablar un poquito de qué función cumple el glutatión en todo esto que venimos hablando. Para recordar, muchos ya los deben saber y perdón si soy repetitiva, pero quizás algunas personas no lo saben, el glutatión es un tripéptido. ¿Qué quiere decir esto? Es una molécula grandota formada por 3 aminoácidos pequeñitos. Un aminoácido es la glicina, otro se llama cisteína y otro se llama ácido glutámico o glutamato. Se sabe que a medida que vamos cumpliendo los años o envejeciendo, el ácido glutámico no baja, no disminuye, porque se va a generar a través del metabolismo de las proteínas. Entonces yo nunca voy a tener deficiencia de ácido glutámico. La glicina es un aminoácido muy abundante, por ejemplo, si yo me preparo un caldo de huesos, eso es casi todo glicina, entonces me es fácil incorporarlo. El problema acá lo tenemos con la cisteína. La cisteína es un aminoácido que si bien se encuentra en los alimentos, tiene 2 problemas fundamentales. El primero es que se destruye con la cocción, entonces si yo me quiero preparar un brócoli que tiene cisteína y lo cocino, se destruye con la cocción. Y el segundo punto es que si no se destruye por la cocción, va a ser de alguna manera destruido por los ácidos del estómago. Entonces, realmente incorporar cisteína bioral para formar glutatión es bastante complejo. El glutatión es el antioxidante intracelular más abundante de mi cuerpo, ¿sí? Por eso se lo conoce como el antioxidante maestro o la molécula de la vida. Y acá es importante que si yo, por ejemplo, tomo glutatión bioral, mi cuerpo lo va a separar en estas 3 moléculas y adentro de la célula por un sistema enzimático las va a volver a formar. Pero si en esta separación mi articulación necesitaba, por ejemplo, glicina, esa glicina no va a ir a formar glutatión, va a ir a la articulación, ¿sí? Entonces, la forma que yo tengo de hacer que mi cuerpo tenga un buen nivel de glutatión es dándole los que llamamos nosotros los precursores, que son estos aminoácidos, fundamentalmente es la cisteína. El glutatión es tan importante, ¿se acuerdan que hablamos de los radicales libres? Cuando yo tengo mucho estrés oxidativo, el daño celular puede ser irreversible. Cuando este daño celular es irreversible, la célula tiene 2 caminos biológicamente posibles. O muere de una manera anticipada y yo voy a envejecer o voy a tener enfermedades anticipadas, o muta el ADN y esto lo hace la célula tratando de sobrevivir y tratando de cumplir su mandato biológico. Pero en este tratando de cumplir lo que hace es una mutación que me puede generar, por ejemplo, un cáncer. El glutatión va a rescatar a la célula de ese daño irreversible. En las mitocondrias, el glutatión frena o regula este estrés oxidativo y es fundamental para proteger el núcleo de la célula. No sé si quedó trabado. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Sole, se escucha bien, sí, sí. No sé qué pasó con la presentación que no corre. Ah, que no pasa igual, a lo mejor. Dame un segundín, Sí, no te preocupes. que ahí vamos a ver. Ahora seguramente va a adelantar muchas. A ver qué pasa. No pasa nada, la vuelves a poner, no hay problema.
adelantó un montón. Espera. Estos son los estudios, sí, se fue. Bueno, esta era un poco la imagen que les quería mostrar ahora. Entonces, fíjense que el glutatión, esta es la imagen de una célula, que es un dibujo, por supuesto, pero el glutatión no solo va a estar en el citoplasma de la célula, sino que va a estar protegiéndome el núcleo de la célula, que es donde está el ADN. Y también voy a tener glutatión extracelular. Entonces, es una molécula que está protegiendo toda la estructura del organismo. ¿Qué pasa? A medida que nosotros vamos cumpliendo los años, tenemos mayor sobrecarga por toxinas, menor incorporación de los aminoácidos y menor generación de glutatión. Entonces, fíjense, este gráfico que muchos de ustedes lo deben conocer, nos explica que más o menos hasta los 20 años el nivel de glutatión está estable, dependiendo de un montón de factores, no todos van a ser igual. De los 20 a los 40 baja un poquito, pero a partir de los 40 la caída es caída libre, en paracaídas, caigo, ¿sí? Hay más de 4.000 estudios publicados hoy en PubMed sobre glutatión y envejecimiento y todos, absolutamente todos, tantos estudios preclínicos hechos en animales como hechos en humanos nos hablan que cuando cumplimos años y envejecemos, nuestro nivel de glutatión baja. Yo acá les he traído algunos estudios que me han parecido muy interesantes para dar el aval científico a la incorporación de glutatión. En este estudio se tomó dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes que fue el grupo de control, que eran pacientes entre 20 y 40 años, y otro grupo de pacientes que eran los pacientes de tratamiento, que eran pacientes de 60 a 75 años. Se vio que los pacientes de edades avanzadas tienen 46, casi la mitad del glutatión de lo que tienen que tener para estar sanos. Y además de eso, no pueden sintetizarlo, las enzimas funcionan mal, entonces tienen dos problemas, no tienen el material, digamos, para armar este bizcocho que se llama glutatión, ni tienen el horno para poder formarlo. Y en este estudio suplementaron a los pacientes y miren qué interesante lo que pasó acá. Esto se suplementó a los pacientes solamente 14 días. Fíjense el nivel de glutatión de los pacientes jóvenes y el nivel de glutatión de los pacientes mayores antes de la suplementación y cómo llegan al mismo nivel y un poquito más que los pacientes jóvenes solo después de 14 días de suplementación con cisteína. Y fíjense qué pasa acá. Esto es la capacidad de sintetizar el glutatión. Acá estaban los adultos mayores antes de la suplementación. Fíjense, después de la suplementación, son capaces de formar más glutatión que los pacientes de 20 años, solamente dándoles lo que el cuerpo necesita para producir esta molécula. ¿Sí? Fíjense, 94.6% de mejoría en la formación de glutatión con 14 días de suplementación. Y este estudio también midió lo que habíamos hablado, que es el estrés oxidativo, que está relacionado con el envejecimiento y las enfermedades. El estrés oxidativo se mide en estas unidades que se llaman Carratelli. Estos son los pacientes jóvenes, tenían 304, esto es un nivel de estrés oxidativo normal. 346 es un moderado. Fíjense los pacientes antes de suplementación, los adultos mayores. ¿Qué pasó después de 14 días? Están mejor que los jóvenes a nivel de oxidación. Fíjense el impacto del glutatión a nivel de los radicales libres y no estamos hablando de un año de suplementación, estamos hablando solo de 14 días de suplementación. Lo mismo pasa acá, midiendo otros radicales libres, 136 a 84, mejor que los jóvenes en este punto también. Y acá se midió también otro grado de oxidación que se llama peroxidación lipídica, que mejoraron muchísimo porque disminuyeron un 50% el estado previo. No mejoraron con respecto a los jóvenes, pero la peroxidación lipídica es algo que lleva mucho más tiempo en corregir, porque estamos hablando ya de lípidos y membranas celulares. Entonces, puede ser que no se haya visto una mejoría con respecto a la población joven justamente porque no se ha tomado el tiempo necesario en seguimiento. Y este es otro estudio que midieron, es súper interesante porque midieron el nivel de glutatión en el cerebro de los pacientes ancianos versus a pacientes jóvenes, por métodos que no son invasivos, que son por espectroresonancia, ¿sí? Fíjense el nivel de glutatión de los pacientes jóvenes y fíjense a dónde llega el nivel de glutatión de los pacientes ancianos. Entonces, a medida que envejecemos, y fíjense las diferencias estructurales del cerebro, no sé si aprecia bien en la foto, pero este cerebro, fíjense que no tiene surquitos,
y este cerebro está surcado. Esto es un signo de envejecimiento cerebral. La involución del cerebro, la disminución del tamaño del cerebro son signos de involución, o sea que nuestro cerebro está envejeciendo. Y cómo está el glutatión. En este estudio también se midió la vitamina C. Se vio que la vitamina C, el nivel de vitamina C no es diferente entre pacientes jóvenes y entre pacientes adultos mayores. Lo que sí es mayor también es el nivel de lactato, que es un tóxico para el cerebro y es algo que también acelera el envejecimiento cerebral. Y este estudio, que es súper reciente, porque es de 2024, nos habla del glutatión como teoría del envejecimiento. ¿Sí? En este estudio lo que se ha visto es lo que hemos hablado hoy, que el glutatión disminuye por múltiples factores, porque no lo podemos consumir en base a que no podemos incorporar la cisteína, más allá de que se agota, porque acuérdense que el glutatión, otra función que tiene, que yo no la voy a tocar porque sería súper larga la charla, es el de detoxificar, nos ayuda a eliminar las toxinas, y nosotros nos vamos sobrecargando a medida que cumplimos los años, no podemos incorporar glutatión y nuestro organismo siempre está en déficit. Este estudio nos habla que si nosotros pudiéramos aumentar los niveles de glutatión en cualquier momento de la vida, pero de manera preventiva en la década de los 40, por ejemplo, nuestro envejecimiento y nuestra longevidad sería diferente. Y sería una de las estrategias mejores quizás para lograr una longevidad saludable, cumplir los años sin enfermarnos. Yo acá les dejo todos los datos de los estudios para que ustedes los puedan buscar, los puedan leer, los puedan descargar. Si no los pueden descargar, me dicen, yo se los paso a Carmen, sin problema, si a alguien le interesa. Y vamos a ver qué aparece acá. Tengo miedo de pasarme mucho de nuevo. Sí, me pasé. A ver si se carga esta imagen. Ahora les voy a mostrar unas imágenes de células en vivo. Ahí va, me centré tú eres. Ay, a ver si, no sé si se va a cargar esta imagen. Denme un segundito a ver si la podemos cargar. Qué pena. Bueno, les he traído unas imágenes de células en vivo a través de una metodología que se llama microscopía de campo oscuro y de contraste de fase, que son estudios que podemos hacer en el consultorio, ¿sí? Les voy a poner la segunda imagen, que es una pena que no se vea la primera. Esto que vemos acá son glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos, la forma de las células tienen que ser redonditas y perfectas, como estas. Son células que tienen su membrana y su polaridad celular conservada. Fíjense que hay algunas que aparecen como dentadas. No sé si las logran ver. ¿Sí? Lástima que no se vio la primera. Esta es una muestra de sangre mía. ¿Sí? La primera foto, que lamentablemente no la podemos ver, ay, qué pena, me sabe súper mal. Todas las células estaban redonditas y perfectas. Y acá lo que yo hice es comerme un plato de comida chatarra y ver mis células 2 horas después. Y aparece todo esto acá. ¿Esto qué quiere decir? Un plato de comida genera una cantidad de radicales libres que alteran de manera transitoria la membrana de mis glóbulos rojos. Y esto es transitorio porque yo estoy relativamente bien. ¿Qué pasa cuando estamos relativamente mal? Este cambio puede no ser transitorio y lo que yo les pido acá es, en cierta manera, una concientización a que esto que yo veo en glóbulos rojos está pasando en mi retina, en mi riñón, en mi corazón, en mi cerebro, está pasando en mis tejidos. Esta acción de radicales libres las voy a tener en los tejidos. Esto es la muestra de una paciente. Una paciente joven, 42 años, solo consulta por cansancio. Fíjense todo lo que encuentro acá. Encuentro algunos glóbulos rojos normales, no normales porque tienen diferentes tamaños, pero miren todas las estrellitas que encuentro con puntitos y con un montón de cositas. Esto quiere decir que esta paciente de 42 años, que le han dicho que está todo bien, que el cansancio no tiene causas, estamos pudiendo ver sus células y a partir de esto ver que tiene un daño oxidativo. ¿Mm? Y ahora les quiero mostrar, esto es un videíto que hice, cómo se ven en el microscopio estas células. Fíjense que parecen células enojadas, como casi un coronavirus, nos recuerda la imagen casi de un virus, están enojadas, reactivas. Pero en realidad, por más que nosotros veamos esto y digamos están enojadas, esto es un grito de auxilio de nuestras células hacia nosotros para que cambiemos las cosas. Nos están pidiendo ayuda, ¿sí?
Y este otro videíto, a ver si se carga, son mis células. Fíjense qué distinto que es esto a lo que hemos visto antes. Esto que ven acá, que es una célula más grande, es un neutrófilo, que es una célula de inmunidad que está trabajando para mí, cuidándome. Y el resto son glóbulos rojos. Hay algunos que pueden no estar bien, pero la mayoría son redonditos. ¿Sí? Entonces, esto es un poco para mostrarles el impacto que puede tener un estrés oxidativo, los radicales libres en nuestras células, que es invisible para nosotros, ¿no? Es intangible. Esto lo hace un poco más tangible y podemos decir, wow, ahora entiendo por qué estoy cansada, ahora entiendo por qué tengo este problema hepático. Mira cómo están mis células. ¿Mm? Y como final de la presentación es invitarlos a construir juntos y construir junto a sus pacientes una longevidad saludable. Decirles que esto es posible. Eh, Siempre, a cualquier edad de la vida, nosotros tenemos la oportunidad de ayudar y la oportunidad de cambiar la realidad de alguien. Y esto es muy importante. Entonces, con pequeños cambios tenemos grandes resultados. En esto el glutatión es una molécula maestra que nos va a ayudar a construir la longevidad saludable junto con nuestros pacientes. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Sole. Hay un montón de comentarios. Todo el mundo está diciendo que maravillosa, que has explicado muy bien, que como que qué bonito. Gracias. Y también están alucinados, ¿no? Porque dicen que es curioso cómo nosotros mismos podemos contribuir a esa salud o no, porque también nos maltratamos, ¿verdad? Exacto. Había una compañera que preguntaba si también el tema emocional puede provocar que esas células también tengan esos piquitos. Claro que sí, porque recuerda que uno de los factores de las toxinas internas que nosotros generamos con el estrés es el cortisol. El cortisol es una hormona que viene para defendernos en una primera etapa. Si me puedo explayar y explico un poquitito, Carmen, no sé cómo estamos de tiempo, tú me dices, Sí, 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 ¿sí? perfecto. Sí, 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 sí. Nosotros tenemos el estrés, que es algo normal y es un mecanismo de defensa contra una agresión. El estrés viene desde hace muchísimo tiempo y significa que nuestro cuerpo se prepara para luchar o para huir. Entonces, en la antigüedad nosotros luchábamos, huíamos de depredadores. El cerebro no entiende si es una situación emocional o es algo que está en tu cabeza o es el tigre que viene a comerte. Entonces, en esta primera etapa, uno genera adrenalina, noradrenalina y cortisol, que son hormonas que me van a permitir luchar, huir y no quedarme paralizada, ¿no? Para que no me coma el tigre. Si este estrés no se soluciona, esto significa si yo me quedo rumiando el pensamiento todo el tiempo, me acuesto pensando, no puedo dormir, el estrés empieza en una etapa, en una segunda etapa que se llama disestrés, que ya no es un estrés normal, a donde este aumento sostenido del cortisol va a generar grandes deterioros, entre ellos mayor radicales libres y mayor estrés oxidativo celular. Pero para que se imaginen, el estrés para la neurona es como que está en cortocircuito permanente. La neurona nunca deja de descargar con un cortisol alto, por lo tanto muere en presencia del cortisol alto. ¿Mm? Es una de las causas de muerte neuronal no programada. Fatal. Nos pregunta un compañero, Samuel, dice, oye, ¿se sabía sobre los radicales libres y el estrés oxidativo desde 1956, cuando el doctor Bonus empezó con sus investigaciones? Es la teoría que se ha sostenido más años. Hay equipos, nosotros podemos presumir el nivel de estrés oxidativo de los pacientes a través de la microscopía, como yo les he mostrado hoy, pero hay equipos médicos que miden niveles de radicales libres, como el que hemos visto en el estudio, que también son equipos médicos que yo, por ejemplo, tengo el mismo que han usado en ese estudio, lo tengo en la consulta, y que nos sirve para realmente saber dónde está parado nuestro paciente a nivel de radicales libres de oxígeno en este caso. Sí se sabía. Claro, Lo que pasa es que es poco conocido para nosotros, claro, es lo que te iba creo a yo. decir, que igual para el público en general, pero gracias a vosotros que hacéis esta labor tan importante de divulgación, pues cada vez tenemos también más herramientas, ¿no? Y más Se sabe conocimiento. más. Me pregunta aquí una compañera si puedes aclarar, por favor, la diferencia entre tomar un percursor de glutatión, tomarlo externamente o incluso inyectarlo. Ok. El glutatión es una molécula muy grande, ¿sí?
Cuando una molécula grande como una proteína o un tripéptido ingresa al organismo, el organismo lo que hace es cortarlo en trocitos pequeños, hasta que quedan las partecitas más pequeñas que se llaman aminoácidos, ¿sí? Entonces, si tú tomas glutatión como glutatión, estás tomando una molécula grande. Cuando esta molécula entra a tu organismo por vía endovenosa, por vía rectal, por vía oral, de forma liposomada, como quieras tomarlo, el organismo lo va a desensamblar y adentro de la célula, a través de unos sistemas enzimáticos, se va a volver a formar el glutatión. Entonces, lo primero que pasa, el sistema enzimático agarra el glutamato y le une la cisteína. Después, a esas dos moléculas le une la glicina, pero esto pasa adentro de la célula por un sistema enzimático. Entonces, necesitan desarmarlo porque el glutatión es tan grande que no puede pasar a través de la membrana celular. Entonces, mi consejo es tomar precursores y saber que dentro de los precursores el que nos va a traer problemas para poder generar el glutatión es la cisteína. La cisteína es el talón de Aquiles del glutatión en realidad, porque si yo no puedo incorporar cisteína de una manera clara, no voy a poder formar glutatión porque yo voy a tener harina y azúcar, pero no tengo huevo, entonces no puedo formar el bizcocho, es un poco eso. Claro, No sé si he respondido a la pregunta. Si quedan dudas, me dicen. yo creo que sí, que está claro. Nos preguntan también por aquí el tema de los tips que has comentado antes para eliminar las pesticidas. Bueno, los pesticidas se pueden eliminar. Hay un estudio de la Universidad de Massachusetts de hará unos 3 o 4 años que nos habla de alcalinizar las aguas para eliminar los pesticidas. ¿Qué hago yo? Transmito lo que hago yo en casa, ¿sí? Una fuente súper grande con agua. Y a esa fuente grande con agua le pongo vinagre en una concentración de 10 centímetros cúbicos de vinagre por litro de agua. Tiene que ser vinagre de manzanas, ¿sí? Se dejan frutas, verduras, todo lo que yo vaya a consumir durante 20 a 30 minutos. Esto elimina el 98% del pesticida de las cáscaras. Entonces me hace que yo pueda comer, por ejemplo, una papa o una patata con cáscara, porque por ejemplo, si yo como una patata con cáscara, disminuyo la absorción de un hidrato de carbono en un 50%. Entonces, si tengo que bajar mis niveles de azúcar por alguna cuestión metabólica, puedo comer una papa o patata con cáscara, de esta manera cuidándome de los pesticidas. Una vez que han estado sumergidas 20 a 30 minutos, las saco y bajo el agua del grifo las tengo que fregar con una esponjita, un cepillito o algo para terminar de sacar el resto que queda. Y ahí están listas para consumirse. Todas las verduras de hoja, por ejemplo, que yo no tengo otra manera de eliminarlo, también es una buena medida. Aguas alcalinas. Perfecto, qué bien. Hay una compi también que ha hecho una pregunta relativa, te la voy a hacer, a los Sí, glóbulos cuéntame. rojos, debe haber se quedado ahí. Dice, ¿qué significa que los glóbulos rojos sean muy grandes a nivel salud? A nivel salud, un glóbulo rojo grande puede significar muchas cosas. Se llaman macrocitos, ese es el nombre que tienen. Y en general un glóbulo rojo grande nos está indicando que hay déficit de una vitamina que es la vitamina B12. Para que el glóbulo rojo se forme, nosotros necesitamos hierro, que es lo que conocemos habitualmente, pero necesitamos dos vitaminas, que es el ácido fólico, que es la vitamina B9, y la vitamina B12. Cuando hay déficit de vitamina B12, los glóbulos rojos se ponen grandotes. Entonces ahí hay que estudiar, por ejemplo, una deficiencia de B12. Claro. Y Soledad, hay una pregunta que, bueno, habría que ver el caso en concreto, ¿no? Pero bueno, Sí, hay una compi que dice que su hijo está tomando el inmunocal, entiendo, glutatión, entiendo, que se refiere a ok. inmunocal, y dice que tiene parálisis cerebral infantil. Dice que Ujú. sí verá resultados. A ver, es muy difícil Claro, eh, sin valorar, sin saber. decir si va a tener resultados. Claro, Lo que sí, a ciencia cierta, yo le puedo decir es que va a mejorar los niveles de glutatión y esto va a contribuir en disminuir la oxidación celular y en mejorar el funcionamiento de células y sistemas. No solo células, sino sistemas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo neuronas saludables, la neuroplasticidad es más posible que si yo tengo un estrés oxidativo alto en mi cerebro. ¿Sí? Por supuesto que cada caso es particular y en casos como los que pregunta esta claro. compañera,
hay que evaluar y probablemente haya que tomar otras medidas, ¿no? Claro. Se pueden hacer otras cosas además del glutatión, por supuesto. Claro. Y una pregunta, Sole, y terminamos, chicos. Hay una compi que dice que si se toma glutatión y sale una alergia en la piel, ¿qué se puede hacer? Pues, A ver, decirte que es poco probable que la alergia sea por el glutatión. A ver, acá uno tiene que fijarse en un montón de cosas. Por ejemplo, si yo me compro una vitamina C eh, económica, es más probable que tenga contaminación por metales pesados que si me compro una vitamina C que está certificada, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener que aprender a leer etiquetas, aprender a buscar calidad de producto y pureza de producto, pero es como que yo te diga, cada vez que tú comes algo que contiene glicina, que está en todas partes, o cada vez que comes algo que contiene cisteína, tienes alergia. El organismo no hace alergia a lo que necesita para vivir. Sin el glutatión, uno no sobrevive. Uno no puede vivir sin el glutatión. La célula muere sin el glutatión a los pocos minutos. O sea, es imposible tener una alergia al glutatión. Puede ser una alergia a alguno de los excipientes de ese glutatión que estás tomando, si es como glutatión como tal, o de un precursor. Hemos visto el estudio Clean Label, 46% más de plomo, cadmio, bifenol A, otras cosas que contenga ese producto que no te esté cayendo bien o no te esté haciendo bien. bueno, puede ser también un compañero ha apuntado ahí una crisis curativa, ¿no? Que hay personas que También experimentan antes de que les funcione, pues, pero bueno. las Pues crisis nada, curativas son chicos, posibles. chicas, voy a dejar